Buenos días. Primero que nada quiero agradecer la invitación a participar en este seminario y la oportunidad de actuar junto con todos ustedes para ver si llegamos a alguna idea interesante. Segundo, me quiero disculpar porque voy a leer. Yo soy mala conferencista, entonces tengo que leer porque si no me pierdo absolutamente en el camino. El título de la presentación es, como ya te dijo, se oye bien, ¿verdad? Aproximaciones a una delimitación de lo contemporáneo en el ámbito cultural. Uno de los efectos más relevantes de la llamada crisis de la modernidad ocurrida a nivel global en las últimas décadas del siglo pasado, es decir, el siglo XX, fue que, independientemente de las afiliaciones ideológicas o de las creencias civilizatorias a las que pudiéramos adscribirnos, hemos transitado desde unas visiones de mundo unitarias, homogéneas, totalizantes, que se estructuraron generalmente a partir de algún tipo de idea de identidad o de reconocimiento ideal unívoco, a poseer actualmente unas visiones de mundo relacionales, que no solo son en sí mismas plurales y fragmentarias, sino que además están fundadas en plexos o redes de conexiones, en las cuales los elementos, porciones o fragmentos se reúnen provisionalmente a raíz de diversos tipos de acercamientos, a partir de disímiles situaciones y a partir de acontecimientos contingentes. O sea, hemos pasado de lo uno a una especie de pluralidad relacional. En efecto, conviven en nuestra actualidad cultural múltiples modos y medios de interpretación y producción de la realidad, todos ellos divergentes entre sí, que permiten la coexistencia de posiciones radicalmente opuestas. Nos encontramos por igual con discursos y hechos que autorizan pensar en la globalización, tanto como en situaciones de subalternidad o de reconstrucción de los nacionalismos, o con discursos y hechos que interpretan nuestro mundo como una realidad líquida o como un mundo poshumano. Uno de los efectos más significativos de esta realidad relacional es que actualmente estamos en presencia de múltiples subjetividades o de un sujeto múltiple. Es decir, de múltiples subjetividades que han dejado de operar de acuerdo a sistemas de creencias totalizantes y uniformes y que proceden más bien de acuerdo a configuraciones momentáneas que provienen de un conjunto complejo y polifacético de fuerzas de acción. Esta confluencia de múltiples subjetividades hacen de la cultura un espacio intersticial, un entre, un lugar tenso y movedizo en el que se encuentran y también se confrontan distintas perspectivas y modos de comprensión, y en el que lo uno y lo múltiple, lo mismo y lo diferente, concurren constantemente. Una realidad, entonces, en la que el adentro y el afuera, lo singular y lo plural, lo común y lo particular, se cruzan de forma dispare, totalmente distantes de la homogeneidad y certezas propias de la modernidad, situándonos en condiciones imprevisibles, en las que es difícil poseer seguridades y permanencia. Podríamos decir, como lo han hecho diversos pensadores políticos contemporáneos, que vivimos en una suerte de experiencia de abandono de las grandes narrativas, de las certezas, de las comprensiones. Un abandono que no implica ni desamparo ni pérdida, pero que nos obliga a enfrentar el presente, la actualidad, sin fórmulas a priorísticas, sin prejuicios o certezas previas, y que impone formas de interpretación, así como de captación, conducción y control que sean flexibles, transitorias y siempre renovables. En este sentido, la crítica cultural de lo contemporáneo requiere que se desatienda todo principio de identidad o de interioridad, de reconocimiento, y que se postule un darse a la exterioridad, es decir, hacerse de un modo de comprender que se ejercite como un continuo proceso de desidentificación y diferencia.
Uno podría decir que el siglo XX, con sus guerras y conquistas tecnológicas, con sus tensiones e irresoluciones, pareciera haber producido en la cultura una inmensa desazón, un sentimiento de vacío, de pérdida y también de horror ante la posible inhumanidad del hombre. Esta desazón se tradujo en una gran desconfianza en lo que la civilización ilustrada y tecnológica había logrado. Pero esta desazón nos conduce a que en todos los espacios de la cultura y del ser humano se produzca a la vez un desencanto acerca de las potencialidades humanas y una crítica sustantiva a la tradición y a los modelos autoritarios con los que la tradición pretende ordenar el mundo y la realidad. Un desencanto y una crítica que acuñaron diversas formas y posiciones, pero que en la mayor parte de los casos ponen en crisis las nociones fundamentales sobre las que se estructura la cultura occidental. Esta herida, la de lo inhumano en el hombre o de la ceguera del desarrollo, marca de forma importante muchos de los modelos teóricos y prácticos de la cultura contemporánea y los destina hacia el reencuentro con el mundo, con sus complejidades y con sus pequeñas cosas. Dentro de este panorama, el término contemporáneo se presenta como una denominación especialmente esquiva, oscura o ambigua. Lo es en principio porque siendo una categoría temporal que alude a un estar concomitante o a un estar a la vez dos o más cosas, debido a las diferencias civilizatorias y culturales que tiene nuestro tiempo presente con otras épocas, se ha convertido tanto en una definición como en la solicitud de un tipo particular de existencia. Es decir, ha dejado de ser la situación peculiar en la que dos cosas se encuentran juntas en un tiempo, para transformarse en un tipo de acción o en un modo de actuar determinado, en un proceder específico. En este sentido, se podría decir, con todo el riesgo que esto puede implicar, que lo contemporáneo es un modo de estar, es una modalidad, tanto de la comprensión e interpretación de la realidad, como de las acciones que se llevan a cabo en ella. Sin embargo, este modo particular de estar, de acontecer, diríamos con más precisión, o este modo particular de actuar, es contemporáneo en el sentido estricto del término, justamente cuando no se convierte en una condición ontológica, es decir, cuando no se convierte en algo que le pertenezca a los seres o a las acciones en sí mismas, en independencia de otro. Lo que trato de decir es que algo no es contemporáneo en sí, algo actúa de modo contemporáneo o opera de modo contemporáneo, pero no es una condición del ser de algo. No es un atributo, una cualidad o una característica atribuible a un ser o a una acción. Igualmente, creo que no se refiere necesariamente ni al momento en que las cosas aparecen, ni tampoco a un determinado y específico conjunto de paradigmas perceptivos o epistemológicos. Habría que preguntarse entonces a qué nos referimos cuando decimos que el ser contemporáneo es una modalidad de los acontecimientos o de las acciones. Giorgio Agamben, filósofo italiano, en un pequeño texto denominado ¿Qué es lo contemporáneo?, nos sugiere algunos elementos con los cuales podríamos elaborar esta condición modal de lo contemporáneo, el proceder particular de él. ¿Qué es? Unos elementos que también podrían quizás servirnos para aventurar una delimitación siempre inexacta y provisional de eso que llamamos lo contemporáneo en el ámbito de la cultura. A contrapelo de las definiciones temporales de contemporaneidad, Agamben propone que ser contemporáneo no es estar situado en un tiempo determinado o actual, sino que es estar en ese tiempo determinado o actual de una cierta manera. Por lo tanto, lo que delimita la contemporaneidad no es la actualidad de algo, sino el modo como se existe en esa actualidad en la que se está. En este sentido, nos propone que algo puede ser catalogado de contemporáneo, para que algo pueda ser catalogado de contemporáneo, son necesarias dos circunstancias. Primero, que ese algo esté situado en un tiempo actual.
pero que esto no es ni definitorio ni definitivo. Y segundo, que ese algo opere como una potencia, una fuerza que con respecto a su contexto se dirija a él o actúe en él en una forma distinta a lo esperado, a lo supuesto o a lo normado. En otras palabras, por una parte, que se dé como un acontecimiento o una acción en un tiempo actual, pero por la otra, que ese acontecimiento o acción sea capaz de conectarse con su propio tiempo desde un desvío, con un cierto anacronismo, desde un tipo particular de inactualidad. En efecto, la contemporaneidad de algo está determinada por su condición de potencia, de fuerza, porque establece con su contexto una relación paradójica que es descrita por Agamben de la siguiente manera, abro comillas: ser contemporáneo es estar simultáneamente adherido y distante de lo actual. Cierro comillas. Una forma paradójica de relación desde la que se puede atender reflexiva y críticamente, y eso es muy importante, reflexión y crítica, aquello en lo que se acontece, aquello que se percibe o se vive. Si esto es así, entonces algo es contemporáneo no cuando reitera o reproduce las determinaciones de su tiempo, cuando se hace eco y reflexivo de las particularidades de su contexto, sino más bien cuando es capaz de atrapar y localizar en esos contextos sus sombras, sus oscuridades o ausencias, cuando puede atrapar lo que a primera vista parece nublado. Nos dice en este sentido Agamben, abro comillas, contemporáneo es precisamente aquel que sabe ver en esta oscuridad, que está en grado de escribir entintando la lapicera en la tiniebla del presente. Es decir, la modalidad de acuerdo a la que algo es contemporáneo tendrá entonces que ver con la aprehensión reflexiva de una oscuridad, unas sombras o ausencia que no son ni pura pérdida ni mera falta, sino unas tinieblas, las llama él, en las que reverbera sorda una otra distinta luminosidad, una luminosidad débil, frágil, que pareciera irse perdiendo, que pareciera desvanecerse, pero a la que le es inherente una potencia crítica, es decir, una potencia de transformación, de cambio, de restitución. Por ello, porque en una tiniebla en la que destella, desfalleciendo una cierta luminosidad distinta y distante, con mucha fuerza Agamben advierte que ese ver en la oscuridad o ese ver en las tinieblas involucra una habilidad y una actividad muy particular, ya que percibir las tinieblas de una actualidad, de una época, de un momento histórico, es sobre todo una cuestión de coraje, porque significa ser capaces no solo de tener la mirada fija en la oscuridad de la época, sino también percibir en aquella oscuridad esa luz que directa se aleja infinitamente de nosotros. La contemporaneidad, entonces, tiene que ver con ser interpelado constantemente por lo que aún no ha sido del presente, de lo actual, por aquello que en lo actual, en el propio contexto, se encuentra desprovisto y oscurecido, se encuentra oculto, pero que es también luz en potencia, porque de eso es justamente la tiniebla, un espacio o un ámbito en el que mengua la luz sin desaparecer completamente, en el que es difícil reconocer rutas o caminos, en el que hay que andar a tientas, pero del que siempre se puede salir. En efecto, la contemporaneidad no tiene que ver solo con estar en un mismo tiempo, tampoco únicamente con el estar con otros en alguna situación particular, sino que implica básicamente que algo opere como un acontecimiento o una acción, que algo se haga fuerza, y en la que lo que espera por ser se encuentre aludido, reclamado, llamado, y en esa misma medida un acontecimiento o una acción que funciona como un dispositivo gracias al que lo que aún no ha sido, lo que es mera potencia, se vislumbra y se incorpora como opción al mundo. En este sentido, en esta realidad relacional,
constituida a partir del juego tenso que se produce entre diversas subjetividades actuantes y actuidas, el presente, gracias a su pluralidad, no nos entrega imágenes unitarias o estables. Por el contrario, se presenta elusivo y esquivo, como una configuración cambiante, muchas veces catastrófica, en la que confluyen varios sistemas de comprensión, diversas temporalidades, distintos discursos. En efecto, en términos culturales, sea de producción o de interpretación, lo contemporáneo aparece como aquello que tiene una difícil, compleja relación con su actualidad y su contexto. Por ello, más que delimitarse como una comprensión específica, un conjunto de paradigmas estilísticos o semánticos está demarcado por el modo como reclama y concierne a su tiempo, como nos reclama y nos concierne a cada uno de nosotros, es decir, por su modo particular de interpelar el contexto y de interpelarnos a cada uno desde el contexto. Los productos culturales, sean obras de arte o edificaciones, sean sistemas de pensamiento o visiones de mundo particulares, son contemporáneos cuando tienen la forma secreta de un porvenir, que opera despojando al mundo de sus certezas nominales, ideológicas o conceptuales, cuando ponen en ejercicio una mirada crítica capaz de poner en crisis lo establecido y lo normalizado. Enfrentados a este mundo de relaciones, virtualidades y redes, paradójicamente, los cuerpos, es decir, las materialidades sensuales que se tocan y se interponen, que se corrompen y se transforman, que durante mucho tiempo habían sido rezagados a una suerte de lugar segundo en la jerarquía de las que establecen los discursos culturales, han adquirido un lugar preponderante tanto en la vida cotidiana como en el pensamiento y las teorías. De igual manera, y por las mismas razones, por su concreción y su potencia de transformación, la vida misma se ha hecho tema y problema, justamente porque es el emblema de la diversidad, de la diferencia y sobre todo de que las particularidades irreemplazables. Pero junto a esta recuperación del cuerpo y de la experiencia concreta, de lo que cambia y se transforma, hemos descubierto como cultura y a partir de aportes de muchas disciplinas distintas, entre las que podemos contar la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, las teorías antropológicas y políticas, la lingüística, que la realidad es significación y que la significación se estructura en discursos, es decir, en un conjunto de enunciados de verdad que constituyen una realidad y que la elaboran a partir de ciertos supuestos ideológicos. Esto implica primero que la textura del mundo es lingüística y semántica o textual, es decir, que el mundo, entre comillas, es una entidad fundamentalmente humana que está constituida de hechos o cosas que adquieren significado y que gracias a ello lo que conforma la realidad tiene que ver fundamentalmente con acontecimientos de significación e interpretación y que en este sentido el mismo conjunto de cosas o hechos puede producir diversos modos de pensar y concebirse como mundo. Si es una realidad lingüística y semántica, textual, el mundo es radicalmente una elaboración, un ejercicio humano. Por tanto, no es algo que esté dado, sino algo que está siempre en constitución. Y además es un espacio práctico, es decir, es el producto de una praxis, del acto mediador del hombre entre materialidad e idealidad. Segundo, si en la constitución del mundo el lenguaje es praxis, es decir, es hacer, y el mundo se hace en discurso, entonces el mundo es siempre una estructura ideológica, delimitada por operaciones y ejercicios de dominio y de poder, por estructuras significativas que dan lugar, que distribuyen lugares y voces, que delimitan actividades, es decir, por estructuras políticas en un sentido amplio. El mundo de los discursos es un mundo pensado política y éticamente, totalmente distinto al mundo epistemológico pensado por la modernidad y como consecuencia por la cultura moderna. Nuestra realidad tiene una conceptura política,
no una contextura epistemológica. Y ese ha sido quizás uno de los desplazamientos más interesantes de la cultura contemporánea. En este mismo orden de ideas aparece la idea de enunciado y la denunciación, que funcionan para designar los actos, acciones que realizamos. El enunciado es cualquier decir, cualquier producto o acción cuando se la piensa en relación a un discurso, es decir, cuando se la piensa en su conexión con uno o varios sistemas de significación y operaciones de sentido. Un enunciado puede ser un edificio, una obra de arte, cualquier cosa. Ajá. Entonces, cualquier cosa cuando se la piensa en su conexión con uno o varios sistemas de significación o operaciones de sentido, sea que los afirma y se incluye en ellos, sea que los ponga en duda y pretenda transformarlos o cambiarlos. En la idea de enunciado hay una preeminencia de lo semántico, entendido esto como adquisición de un significado o un sentido específico, es decir, una preeminencia de la significación contextual por sobre los aspectos formales o gramaticales. Este privilegio de lo semántico, del sentido y la significación efectiva de algo, hace que los enunciados sean siempre disposiciones, aptitudes culturales y no elementos expresivos. No hablan tanto del sujeto que los dice o de la interioridad de ese sujeto, como de la estructura cultural y contextual en la que se producen. En este sentido, en la idea de enunciado, el sujeto, la persona, pasa a ser una función, un lugar en el que se produce la enunciación que proviene siempre del contexto que se dice y que se instala en ese sujeto. Es una especie de... Por eso, una de las razones por las cuales el mundo contemporáneo diluye la noción de autor y la convierte en la noción de productor, que es un productor y no el creador de algo, no el autor. La enunciación es, por su parte, pensar los actos humanos como inscripciones significativas o significantes, gracias a las que el mundo y los discursos que lo constituyen se ven afectados, sea reforzados o criticados. Esto nos lleva a proponer que la cultura contemporánea está constituida por una economía semántica, una economía de significaciones, en gerundio, en devenir, en la que la cultura se estructura a partir del comercio y del intercambio de significados. Una de las consecuencias más importantes que acarrea la confluencia tensa que se da entre la valoración del cuerpo y esta economía semántica que domina las producciones culturales es que la cultura contemporánea piensa los productos culturales no como cosas, no como reproducciones, no como objetos, sino como hechos de lenguaje, como enunciados. En otras palabras, los productos culturales, sean edificaciones, obras de arte o discursos, son comunicacionales, pero comprendidos desde una idea de comunicabilidad que no es necesariamente análoga a la idea de comunicación propuesta por las teorías de la comunicación, ya que puede dar cuenta de procesos de encuentro que no son traducibles en informaciones. Ya tradicionalmente se pensó que los atributos fundamentales de los productos culturales eran comunicacionales, es decir, los productos culturales eran unos objetos o acontecimientos cuya función era, por una parte, la de establecer marcos de reconocimiento identitario con los que preservar configuraciones civilizatorias y por la otra, gracias a esa capacidad de establecer marcos identitarios, tenían la función de conectar entre sí a los seres humanos para dar lugar al espacio de lo común como un sustantivo además. Esta conexión que la comunicabilidad de los productos culturales permite puede ser pensada de diversas maneras, como el dar por acordado, por supuesto, formas comunes de comprender y valorar la realidad, o como la posibilidad de expresarse y exponer lo humano mismo, aquello que nos define y delimita a todos, o como un reconocimiento de nuestra pertenencia a un cierto mundo.
Con esta conversión de los productos culturales en hechos de lenguaje, lo primero que sucede en términos teóricos es que se delimita el lenguaje por la función comunicacional que éste tiene. Gracias a esto, el 90% de los hechos del mundo se convierten en lenguaje. El mundo se llena de lenguajes y la idea de lenguaje desborda las palabras. Lo segundo que sucede, que acontece, es que se establece una comprensión pragmática, es decir, práctica, que entiende la comunicabilidad no tanto como transmisión de información o de significado, sino como alusión a la respuesta de otros individuos. Es decir, es una idea de comunicación donde comunicar no quiere decir transmitir un contenido, sino solicitarle a alguien que me responda. Es decir, es una comunicación práctica. O sea, entender la comunicación no por la información que voy a transmitir, sino por el hecho de invitar al otro a formar conmigo una comunidad. Eso sería lo que sería la idea comunicacional de los productos culturales, ¿no? Esta comprensión comunicacional de la realidad en la que todas cosas pueden ser asumidas como signos y por tanto todas las estructuras o productos pueden ser asumidos como sistemas de signos, da lugar a diversas perspectivas teóricas de acuerdo a las cuales la realidad, el mundo, es discurso. Volviendo a nuestro problema, es decir, a una delimitación aproximada de lo contemporáneo en el ámbito de la cultura, y siguiendo los diversos temas que hemos propuesto someramente hasta ahora, me atrevería a decir que lo contemporáneo es aquello que acontece como pregunta. Y básicamente como un cuerpo, una materialidad que pregunta. Destacando los dos elementos que propongo, es decir, por una parte el hecho de que sea material, aunque sean discursos o teorías. En tanto que cuerpo acontece, es decir, ¿en qué sentido material? En el sentido de que acontecen con cierta opacidad, con cierta dimensión sensual. Pero no unos cuerpos simplemente, sino unos cuerpos que son preguntas, que interrogan y cuestionan, que interpelan y que dudan. Unos cuerpos que se imponen ante nosotros inquietando, como una especie de enunciación que huye a cualquier captura, sea teórica, crítica o mercantil, como una enunciación que dificulta la posibilidad de ser nombrada y que ha abandonado las intelecciones evidentes, los análisis ideológicos y los mecanismos de apropiación. Creo que es necesario explicar esta extraña delimitación de un acontecimiento o un acto como una materialidad de preguntas. El modo como una pregunta expresa y comunica es muy particular. Primero, la pregunta es la concreción del acto de preguntar, es su fórmula, su estancia realizada. En este sentido, es un tipo de enunciado. Pero es justamente un enunciado en el que nada se dice. Nada es dado o nada es realmente propuesto. Por el contrario, lo que hace este tipo de enunciado, la pregunta, es abrir un espacio semántico para la posibilidad de que algo, una respuesta, por ejemplo, sea dicha, acontezca, surja o aparezca. Es decir, la pregunta es un enunciado que provoca, que incita, que induce, pero que no dice absolutamente nada. Por eso pregunta, ¿no? Es un enunciado que no informa, sino que reclama información, que no impone o determina, sino que espera y solicita, que no brinda, sino que aspira y gestiona. En efecto, uno podría decir que lo que opera en una pregunta es justamente la presencia de algo que no está dado, que no está presente. La pregunta es el testimonio o el señalamiento de una falta, de una duda, de algo ignorado o de algo ausente, de algo que no poseemos, que no sabemos o que no conocemos. Sin embargo, paradójicamente, eso ignorado, lo que será con suerte una respuesta, es decir, el porvenir de la pregunta, es en el fondo el sustrato, el sustento y el fundamento, el inicio sobre lo cual la pregunta es formulada. Toda pregunta demanda una respuesta, no como una promesa o como una posibilidad, sino como su continuación necesaria,
como su posterioridad y su destino. De modo tal que en la pregunta lo que acontece es la declaración de que algo no está, de que algo falta. En ella se desencadena un extraño tipo de presencia, un modo potencial de la presencia, que solo puede realizarse o formularse en el aparecer de algo que otro, de algo que es distinto y diferente, una respuesta. En este sentido, la pregunta es una suerte de enunciado fecundo, que, como diría Levinas, otro filósofo, se hace más allá de sí y se realiza como distinto de sí. La respuesta a una pregunta siempre brinda algo que no se encuentra en la pregunta y que la convierte también en algo ajeno a ella misma, una experiencia, un conocimiento, un grupo de ideas o conceptos. Debido a esto, y precisamente porque en la pregunta la ausencia es afirmada y reconocida, la pregunta es más parecida a una escena que a una representación o a una manifestación. Estas materialidades de preguntas son entonces enunciados fecundos. Por ello se vinculan y se conectan necesariamente con algo otro que ellos mismos. Pues esto algo otro puede ser sus contextos teóricos, históricos, sensuales, el espacio físico, el subcultural en el que emergen. Sí, siguiendo a Agamben, lo que da lugar a la contemporaneidad está vinculado a su capacidad para señalar esa tiniebla que opera en lo actual como porvenir o deseo, entonces habría que puntualizar que el modo como lo contemporáneo establece sus vínculos con su contexto o su entorno, no es ni reproduciendo sus características ni oponiéndose a sus rituales, sino logrando desarmar sus lógicas y sus modelos y generando una ocurrencia y una oportunidad otra. Dicho todo esto, no podemos olvidar que estamos en un seminario acerca de patrimonio, por lo cual creo necesario apuntar algunas cosas a este respecto. Las próximas conferencias tratarán estas relaciones, las del patrimonio y lo contemporáneo, con detalle y con mucho más conocimiento que yo. Por lo que solo intentaré exponer unas ideas para la discusión. Iniciemos recordando que la idea de patrimonio tiene que ver ineludiblemente con propiedad y apropiaciones. Es decir, con aquello que se posee o con aquello que delimita identidades, formas de vida, modo de existencia. Por ello, aunada a la idea de patrimonio, tenemos siempre nociones como las de memoria u olvido, tradición, bienes, historia, etc. En el caso específico de patrimonio cultural, estamos hablando entonces de aquello que es lo común, es decir, lo que nos pertenece a todos y por tanto nadie puede apropiárselo y que constituye, me atrevería a decir, que fundamenta lo público, lo que es para todos y lo que es entre todos. Siendo lo público, entonces el patrimonio es también siempre un elemento político. En este sentido, para tratar el patrimonio, me gustaría robarme una definición de acción política que no solo me parece la más adecuada para estos momentos paradigmáticos de transformación que vivimos, en los que es importante destacar los efectos de la comprensión comunicacional de la cultura, así como la incorporación de los sistemas tecnológicos de información y lo que han acarreado. Esta definición de un pensador político francés contemporáneo llamado Jacques Rancière dice más o menos lo siguiente. La acción política es fundamentalmente un mecanismo para producir, instituir o establecer regímenes de participación, de distribución o de división de lo sensible. Lo sensible es todo lo que puede ser parte de nuestra experiencia. Es decir, la acción política es la partición, la repartición, la distribución de los modos en que es posible tener o producir experiencias y hacerse de experiencias. El campo práctico de la experiencia, de la acción, que es lo que llamamos lo sensible,
y que es además el campo común que todos compartimos, en otras palabras, lo público, posee distintas formas de acuerdo a las cuales puede ser experimentado o se puede actuar en él. Es decir, posee una cierta estructura, una distribución, una partición, de acuerdo con la que eso que es común se comparte entre todos los participantes de forma distinta. Y desde allí, desde la partición, se definen las posibilidades y los lugares de acción de cada participante. En otras palabras, la acción política se ocupa fundamentalmente de establecer, transformar o consolidar, por ejemplo, estos regímenes de distribución del campo donde es posible la actividad y la experiencia. En este sentido, la acción política es siempre la instauración de una institucionalidad, en un sentido amplio del término. No necesariamente de una institución, pero sí de una estructura regulada que delimita y define las posibilidades que tenemos de inscripción y de actividad. Aún más, el carácter institucional no es un agregado a la realidad, por el contrario, toda realidad posee un carácter institucional en la medida en que en ella hay, de hecho, una partición de las formas de actividad, de las personas que pueden llevar a cabo esa actividad, de los tiempos y los espacios en que esas actividades pueden realizarse. Esta comprensión de la acción política, como producción de regímenes de partición de lo sensible o de lo común, me parece la más adecuada tanto para tratar las operaciones de los museos y de la producción artística, como para comprender los diversos aspectos que tienen que ver con el patrimonio cultural y su importancia. Por dos razones. Primero, porque propone y afirma que en la base de lo político, de la esfera pública, hay siempre una estética, entendida la estética, como el sistema de las formas posibles por medio de las cuales algo puede ser experimentado o puede ser parte de nuestra experiencia. Porque allí se propone entonces una conexión entre política y patrimonio que no tiene que ver con una intencionalidad particular, con una decisión o un interés expreso, sino con un modo de ser. El patrimonio es político. Segundo, porque incorpora sin dificultades las transformaciones a las que el patrimonio está sujeto, en tanto que constitución dinámica, híbrida y multidimensional de la realidad, en la medida en que desarma las jerarquías que se fundamentan en una mera idea subjetiva de representación o reconocimiento o identidad. Da lugar a que entonces se tambaleen las formas unívocas y totalitarias de partición de lo sensible, cualquier idea única de la realidad, incorporando como posibilidad la heterogeneidad de divisiones o particiones posibles, potenciales de lo sensible, de lo común, y por ello mismo la heterogeneidad de acciones políticas potenciales. En este marco de comprensión, tanto la relación entre patrimonio e institucionalidad, como los campos y márgenes que delimitan las acciones generadas por las prácticas de su conservación y difusión, se complican, es decir, se hacen más complejas, y con ello se hacen más complejos los análisis o las determinaciones de sus posibilidades. Quisiera decir algo acerca de ambos aspectos. Primero, con respecto a las relaciones que pueden establecerse entre patrimonio e institucionalidad, creo que las cosas se complican, porque en principio debemos atender a que estas relaciones, al menos desde dos estratos o superficies distintas. Por una parte, si atendemos a la idea de que el modo como actuamos en referencia al patrimonio cultural involucra también siempre una producción en y para la sensibilidad, la experiencia, y que gracias a ello implica la transformación o la consolidación de un cierto régimen de partición de lo sensible, de lo común. Entonces tendremos que decir que la gran responsabilidad del trabajo con el patrimonio cultural, aún en nuestro mundo contemporáneo, es la de hacerse cargo de que en toda producción hay implícita
o explícitamente esta dimensión política, y que por lo tanto su ejercicio siempre excede lo puramente patrimonial o estético. Por ello, quizá uno puede reconocer que el patrimonio cultural en el mundo contemporáneo tendría que pensarse no tanto en términos de cosas o de obras, como en términos de discursos o de regímenes. El patrimonio delimita, enmarca y fundamenta regímenes, es decir, un cierto modo de concebirse, de acuerdo al cual es posible o no tener experiencia y es posible o no hacerse de experiencia. En otras palabras, ya no se piensa como un espacio de reconocimiento o identidad neutro, sino como un modo de acción. El patrimonio no es una edificación o una obra, sino que es un lugar en el que se autoriza una cierta partición de lo sensible, un lugar en el que las cosas se convierten en potencialidades de significación. Por la otra, si atendemos a la relación que hay entre patrimonio e institución, el problema se diversifica, no institucionalidad, sino institución, se diversifica y también se contextualiza. A este respecto, creo que hay muchos elementos que poner en juego. Yo solo atenderé unas cuantas cosas. Me atrevería a decir que la cultura contemporánea, en términos generales, globales, sufre de una institucionalización patrimonial, en el sentido mercantil del término. O sea, patrimonial utilizado también como el elemento. Esta institucionalización patrimonial creo que tiene un efecto paradójico. Por una parte, ha permitido efectivamente que los patrimonios se resguarden y gracias a ello se emancipen de ciertos condicionamientos materiales o discursivos, ya que adquieren una valoración autónoma. Pero por la otra, esta institucionalización patrimonial provoca un cierto sentimiento o una cierta obediencia y subyugamiento. Esto sucede independientemente del espacio político contextual en el que se presente, en las que los hechos culturales pierden o diluyen su capacidad de acción política efectiva, su capacidad crítica, y se hacen mecanismos representativos y publicitarios. Por último, con respecto a los campos y márgenes que delimitan las acciones generadas por las prácticas de preservación y difusión del patrimonio, me gustaría también apuntar algo. Primero, creo que uno de los elementos que distingue estas prácticas en nuestro mundo contemporáneo es justamente que deben comprenderse más como una función que como una entidad. Es decir, entenderlo no como una cosa, sino como un modo específico de relación, gracias al que diversos conjuntos o sectores o campos de la realidad se conectan o se corresponden entre sí, se encuentran, concurren. En este sentido, las prácticas y las instituciones dedicadas al patrimonio cultural, entonces, no son tanto espacios delimitados como modos de interacción, de intersección. Segundo, siendo así, las instituciones dedicadas a la preservación y difusión del patrimonio, al convertirse en funciones, más propiamente, al hacerse funciones de existencia de sus propios discursos, tienen que dar cuenta críticamente de la estructura regulativa que proponen. O sea, tienen que ser críticos con respecto de sí mismos. Y que los determina. Segundo, de las figuras desde las cuales agrupan los objetos que se apropian, para lograr que esas figuras sean múltiples y heterogéneas. Tercero, tienen que ser críticas de los sistemas gracias a los que permiten que algo acontezca, que algo se actualice y que algo ocurra. Si desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del siglo XX la concepción del hombre, de su hacer y del mundo estuvo dominada por la idea de temporalidad, por ello teníamos en el pensamiento como máximas ideas de devenir, cambio, transformación, progreso, desarrollo, historia, existencia, memoria, etcétera, que se hicieron los dominios fundamentales teóricos para elaborar la cultura. En el mundo contemporáneo pareciera estar dominado por la idea de espacialidad. Por ello, las ideas de discurso, sistema, estructura, desplazamiento, territorio, territorialidades, agenciamiento, coexistencia, son las ideas que dominan el discurso teórico contemporáneo. En efecto,
pareciera que estamos en una cultura que se ha espacializado, tanto en sus producciones como en sus interpretaciones. Esta condición espacial aparece como un elemento fundamental de lo contemporáneo. ¿Y qué es lo que implica? Implica que para ser hay que estar con otros, entre otros, porque la espacialidad es la relación con otro, mientras la temporalidad es la relación consigo mismo. En ese sentido, entonces, un paso hacia la espacialidad es un paso hacia la relación con los otros antes que conmigo. Recogiendo un poco algo dicho al inicio, quisiera reiterar que lo contemporáneo escapa o huye a la posibilidad de constituirse como categoría porque involucra constantemente un esfuerzo renovado y también siempre superado y superable de no ser totalmente de su tiempo, de entrever en las tinieblas del tiempo esa luz y también esa sombra que acontece como vera potencia de porvenir. Gracias.